Creía entender la física. Creía que el universo tenía reglas. Creía que había límites, pero estaba equivocado, terrible e imperdonablemente equivocado. No me propuse romper la realidad, solo quería probar una teoría inofensiva sobre el entrelazamiento cuántico, sobre la idea de que dos partículas, separadas por grandes distancias, podían unirse y responderse instantáneamente. El sueño de la teletransportación no era nada nuevo, pero tenía una idea, una forma de llevarlo más allá. No intentaba enviar mensajes a través del espacio, intentaba enviar materia, objetos físicos, tal vez incluso personas. Y funcionó. Al principio, las pruebas eran pequeñas, una moneda, una canica, un solo tornillo de mi caja de herramientas. Desaparecían de una plataforma y reaparecían en la otra, a pocos metros de distancia. Era tosco, ineficiente, pero era real. Había construido un dispositivo de teletransportación en mi garaje. Si me hubiera detenido ahí, habría sido famoso, habría cambiado el mundo. Pero me volví codicioso. Quería más. Así que amplié el alcance. 3 metros, luego 6, luego 30. Siempre funcionaba a la perfección. Sin errores, sin efectos secundarios extraños. Pero en cuanto superaba el kilómetro, algo cambiaba. El objeto seguía desapareciendo de la primera plataforma, pero no reapareció en la segunda. Al menos, no inmediatamente. Revisé mis instrumentos, recalibré el sistema, realicé diagnósticos, todo estaba bien. Y entonces, exactamente 30 minutos después, el objeto regresó. Solo que no era el mismo. La moneda que envié estaba impecable. La que me devolvieron estaba cubierta de profundos arañazos y extraños símbolos tallados en su superficie. Al principio, pensé que se trataba de algún tipo de distorsión, tal vez del propio material desplazándose por la tensión, pero luego vi los bordes. Estaban desgastados, erosionados, como si la moneda hubiera estado en un océano de arena durante siglos. Era la misma moneda, pero había estado en otro lugar, y no había regresado sola. Miré la moneda, dándole vueltas, recorriendo con los dedos sus grabados irregulares. Los símbolos, si es que eran eso, no me resultaban familiares, ni letras ni números. Solo surcos profundos y erráticos, casi como si algo los hubiera arañado con frenesí, y la textura no estaba solo desgastada, se sentía mal, como metal expuesto a algo corrosivo, pero no de una forma que yo pudiera comprender. Mi mente repasaba las posibilidades. ¿Un fallo? ¿Algún efecto cuántico desconocido? ¿El objeto había viajado realmente a algún lugar o el propio proceso lo había alterado? Tenía que saberlo, así que envié otra. Esta vez usé una cámara, una barata, una GoPro con una batería externa para que funcionara. La coloqué en la plataforma de teletransporte, la apunté hacia adelante y activé el dispositivo. La cámara desapareció. Revisé el receptor. Nada. Ninguna señal de retorno, ninguna reaparición. Puse un temporizador. 30 minutos. Miré el reloj con la respiración entrecortada. Los segundos pasaban, dolorosamente lentos. Entonces, justo en la misma marca que antes, reapareció la cámara. La agarré de inmediato, con los dedos temblorosos al presionar el botón de reproducción. La pantalla parpadeó, la grabación estaba granulada pero intacta, esperaba estática, quizás un mensaje de error. Lo que obtuve fue peor. La cámara había grabado algo. Al principio, la imagen estaba distorsionada, borrosa. Luego, la señal se estabilizó. Pude ver la plataforma, exactamente como había estado en mi garaje, pero algo era diferente. La luz era tenue. No se había ido, sino que se había apagado de una forma que me erizaba la piel. Las sombras se extendían en direcciones equivocadas, parpadeando como si tuvieran vida propia. La habitación era la misma, pero no. Las paredes parecían respirar, moviéndose ligeramente como si ya no estuvieran hechas de madera y hormigón, sino de algo orgánico. Y entonces algo se movió en la esquina del marco. No era una persona, no era un animal, algo alto, delgado y extraño.
Su cabeza giró de forma antinatural hacia la cámara y, en ese instante, la imagen se volvió negra. Dejé caer la cámara. Todo mi cuerpo temblaba. Había enviado la cámara a algún lugar, a otro, a un lugar que no debía ver, y ahora tenía la prueba. No podía respirar. Tenía las manos empapadas de sudor y el corazón me latía tan fuerte que podía oír el pulso en los oídos. Quería decirme que lo había imaginado, que la grabación había fallado, que la distorsión era un fallo de la cámara. Pero yo sabía que no era así. Había enviado algo al vacío, y algo me había devuelto la mirada. Pero eso no era lo peor. La cámara estaba caliente, no como los aparatos electrónicos normales, calientes después de usarla. Se sentía como si la hubieran dejado al sol durante horas. Tomé mi termómetro infrarrojo, el que usaba para medir las fluctuaciones de calor durante el proceso de teletransportación. La carcasa de la cámara marcaba más de 49 grados Celsius. Eso no debería haber sido posible. Había desaparecido durante exactamente 30 minutos. Eso era un hecho. No había ido a otra parte del mundo. No había terminado en un microondas. Entonces, ¿por qué se sentía como si se hubiera estado quemando bajo un calor invisible? Lo dejé sobre la mesa y retrocedí. Mi mente me gritaba que parara, que apagara todo, que destruyera la máquina. Pero no podía. Todavía no. Porque había una cosa más. La cámara había grabado audio. Con dedos temblorosos me agaché y pulsé el botón de reproducción. Al principio solo era estática, un suave ruido blanco, silbante, como una radio vieja atascada entre canales. Entonces, enterrado en el sonido, lo oí. Respiración. No era mía, no era humana. Algo lento, trabajoso, traqueteando como el viento entre huesos huecos. Llegaba en oleadas, acercándose, luego alejándose, luego acercándose de nuevo. Y entonces una voz. No era una palabra, ni siquiera era un sonido que pudiera describir con lenguaje humano. Era bajo, gutural, estratificado, como 100 bocas hablando a la vez. En cuanto lo oí, se me erizaron todos los pelos del cuerpo. Sentí la piel helada. Y entonces la grabación terminó. Saqué la batería de la cámara y la tiré al otro lado de la habitación. Me quedé allí, temblando, con la mente acelerada. Había construido un dispositivo de teletransportación, pero no solo había enviado cosas a través del espacio, las había enviado a otro lugar, a un lugar donde no debían ir. Y ahora tenía que averiguar si podía cerrar la puerta antes de que algo más decidiera entrar. Debería haberlo destruido. Debería haber arrancado todos los cables, destrozado el receptor, quemado los componentes y marcharme. Pero no lo hice, porque necesitaba respuestas. Necesitaba saber dónde había estado esa cosa, qué había visto, y lo más importante, si ya había ido demasiado lejos. Pasé los 2 días siguientes haciendo diagnósticos. Analicé los registros de teletransportación, recalculé las coordenadas espaciales y comprobé si había alguna anomalía en las lecturas de energía. Todo parecía normal, al menos en teoría, pero yo sabía que no era así. Había visto la grabación, había oído la voz. Y entonces, algo cambió. La máquina se encendió sola. Estaba en la cocina, con la mirada perdida en mi café, repasando escenarios una y otra vez en mi mente. Entonces lo oí, ese zumbido bajo y eléctrico, el mismo zumbido que había oído cientos de veces al activar el dispositivo, solo que esta vez no lo había tocado. Corrí al garaje, con el corazón latiéndome con fuerza. La plataforma receptora estaba activa. El aire brillaba, vibrando como olas de calor sobre el asfalto. La pantalla de mi portátil, la que usaba para controlar el dispositivo, se desplazaba por líneas de código a una velocidad nunca vista. Y entonces la luz cambió. Pasó de un suave resplandor azul a un rojo intenso y enfermizo. Algo se filtraba. Agarré el cable de alimentación y lo desenganché de la pared. Saltaron chispas. La pantalla parpadeó. El zumbido cesó. Pero la luz no se apagó. Durante 5 segundos, el portal permaneció activo, latiendo como un latido moribundo. Luego, con un crujido espantoso, desapareció. El garaje quedó en silencio. Me quedé allí, jadeando, agarrando el cable de alimentación inservible con la mano. La máquina había sido desenchufada.
completamente desconectada, y sin embargo, algo la había mantenido en funcionamiento. Me di la vuelta para irme, y entonces lo vi. La plataforma del receptor no estaba vacía, había algo encima, algo que no había estado allí antes, un trozo de tela. No, no era tela, era tela, desgastada, vieja, descolorida, quizás una manga, arrancada de algo más grande. Lo recogí con dedos temblorosos. La tela era áspera, deshilachada en los bordes, y cosido en el dobladillo había algo que me heló la sangre. Un nombre que reconocí, el mío. Dejé caer la tela como si me hubiera quemado. Mi nombre, bordado con letras descoloridas y desgastadas. No solo mi nombre, sino mi letra. Me tambaleé hacia atrás, con las piernas temblorosas y la respiración entrecortada. Esto no era posible. Esto no era real, pero lo era. Agarré mi teléfono, tomé una foto, la amplié. Intenté convencerme de que era una broma. Tal vez mi mente me estaba jugando una mala pasada. Tal vez el cansancio me hacía ver lo que no estaba. Pero cuanto más miraba, peor se ponía. La tela no solo era vieja, era antigua. Las fibras eran quebradizas, desmoronándose por los bordes como si hubieran estado en una tumba olvidada durante siglos. Y el olor, no a moho, ni a descomposición, sino a algo raro, como a pelo quemado y metal oxidado. Y entonces vi algo más, una mancha, oscura, tenue, empapado en las fibras como si hubiera estado allí durante muchísimo tiempo. Sangre. Me tambaleé hacia atrás, tirando un montón de herramientas. Cayeron al suelo con un ruido metálico. El sonido me sobresaltó. El pulso me martillaba en los oídos. No. Necesitaba respuestas. Ya. Ya no me importaba la seguridad. No me importaba la precaución. Tomé una cámara nueva, revisé la configuración y la subí a la plataforma. Esta vez, no iba a esperar 30 minutos. Fijé el protocolo de regreso a 5. Activé el dispositivo. La cámara desapareció. Apreté los puños, paseando de un lado a otro, comprobando la cuenta atrás cada pocos segundos. Mi mente corría. ¿A dónde iba? ¿Qué había al otro lado? ¿Estaba yo al otro lado? La idea me revolvió el estómago. Quería creer que se trataba de algún error, una casualidad de la física, pero ahora lo presentía. Algo tirando, algo observando. Pasaron 5 minutos. La cámara reapareció. La tomé rápidamente y pulsé el botón de reproducción. La grabación empezó normal, estática, luego luz parpadeante. Luego, una vista perfecta de la plataforma de teletransportación, solo que esta vez no estaba solo. Una figura apareció en el encuadre, alta, delgada, ropa andrajosa, e incluso antes de ver su rostro lo supe, porque la figura era yo. Dejé caer la cámara. Mi propio rostro me devolvió la mirada desde la pequeña pantalla, congelado en el tiempo. Pero no era solo un reflejo, no era como mirarse en un espejo. Estaba mal. Mi otro yo era más alto, más delgado. Su piel se tensaba demasiado sobre sus huesos, sus ojos se hundían profundamente en las cuencas. Y su expresión no era miedo, no era ira, era hambre. Me obligué a coger la cámara y a pulsar el botón de reproducción. La grabación parpadeaba, saltaba fotogramas. Durante unos segundos, mi otro yo se quedó allí, inmóvil. Tenía la cabeza ligeramente ladeada, como si estuviera escuchando algo fuera de plano. Entonces, lentamente, empezó a sonreír. No era una sonrisa normal. No era humana. Sus labios se curvaron demasiado, dejando al descubierto unos dientes que parecían más afilados de lo que deberían. Su respiración salía entrecortada y excitada. Entonces, se movió. No caminó. Se crispó. Un segundo se quedó quieto, y luego un movimiento violento y espasmódico, como si todo su cuerpo hubiera sido jalado hacia adelante unos centímetros sin siquiera dar un paso. Detuve el video. No, esto no estaba sucediendo. Me di la vuelta, cerré los ojos con fuerza e intenté respirar hondo. Y entonces lo oí. Un suave golpeteo. Me quedé paralizada. El sonido venía de detrás de mí.
de la plataforma receptora. Golpe, golpe, como dedos tamborileando contra la superficie metálica. Giré la cabeza. La plataforma estaba vacía, pero el aire sobre ella era extraño. Brillaba, ondulaba como un espejismo de calor. Y en el centro de esa distorsión invisible, los vi. Puntas de dedos pálidas y huesudas presionando el aire mismo. Corrí. Agarré el cable de alimentación, lo arranqué del enchufe y apagué todos los interruptores y disyuntores que encontré. La máquina chisporroteó, parpadeó, y con un chasquido profundo y húmedo, la distorsión se desvaneció. El golpeteo cesó. Me quedé allí, jadeando, con el sudor goteando por mi espalda. La había cerrado, pero sabía que esto no había terminado, porque antes de que desapareciera por completo, antes de que la máquina finalmente se apagara, algo al otro lado había susurrado mi nombre. No dormí esa noche. No pude. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía. Esa otra versión de mí. La piel estirada, los ojos hundidos, la sonrisa desgarrada y demasiado amplia. Y peor aún, seguía oyéndolo. Mi nombre, susurrado con una voz que no era la mía. A la mañana siguiente me dolía todo el cuerpo de cansancio. Me palpitaba la cabeza, las manos no dejaban de temblar. Necesitaba destruir la máquina. Necesitaba asegurarme de que la puerta que había abierto permaneciera cerrada. Tomé un mazo del garaje. Me latía con fuerza, pero me obligué a seguir adelante. Un buen golpe y esta pesadilla terminaría. Pero entonces lo vi. La máquina ya estaba en marcha. No la había tocado. El cable de alimentación seguía tirado en el suelo, desconectado, y sin embargo, la plataforma zumbaba con energía, ese enfermizo resplandor rojo pulsando como un latido moribundo. No, 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 no. Retrocedí. El aire sobre el receptor volvió a brillar, distorsionándose como un espejo roto. Y entonces, una forma. Esta vez no era una mano, ni las yemas de los dedos. Un pie. Algo entraba. Me di la vuelta y corrí. No pensé. No dudé. Salí disparada por la puerta del garaje, crucé la entrada y salí a la calle. Me ardían los pulmones, me gritaban las piernas, pero no me detuve. Entonces, detrás de mí, una voz. Espera. No debería haberme dado la vuelta. Sabía que no debía, pero lo hice. Y allí estaba, de pie en la puerta del garaje, yo misma. O al menos, algo que se parecía a mí. Su cabeza se movió ligeramente, inclinándose demasiado hacia un lado, como una marioneta con los hilos sueltos. Sus brazos colgaban a los costados, largos y flácidos, pero sus dedos, se crispaban de emoción. La sonrisa se extendía por su rostro, demasiado amplia, demasiado llena de dientes afilados. No deberías haber corrido, susurró, y entonces dio un paso adelante. Corrí. No pensé, no dudé. Simplemente me di la vuelta y corrí calle abajo como si mi vida dependiera de ello, porque sabía que así era. Mis pies golpeaban el pavimento, mi respiración era entrecortada, mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a estallar. Me arriesgué a mirar por encima del hombro. Me seguía, pero no corría. Se deslizaba. Su cuerpo se movía como si lo arrastraran hilos invisibles, sacudiéndose hacia adelante en ráfagas rápidas y antinaturales. Un segundo estaba a unos metros, al siguiente estaba más cerca, sus extremidades se contraían. Esa horrible sonrisa nunca abandonaba su rostro. Atajé patios traseros, salté vallas, corrí entre casas, intentando poner la mayor distancia posible entre él y yo. Pero no importaba a dónde fuera, podía sentirlo. Observando, esperando. Entonces, algo cambió. El aire a mi alrededor se densificó. Sentí como correr por el agua. Mis movimientos eran lentos, pesados. Respiraba entrecortadamente, mis pulmones forcejeando contra una fuerza invisible. Y entonces, las sombras se movieron. No solo de los árboles, no solo de las farolas. Se retorcían, se estiraban de forma antinatural, formando formas, figuras, cosas que no deberían existir. Y los susurros comenzaron como un murmullo bajo, apenas por debajo de mi oído, pero se hicieron más fuertes, superponiéndose
superponiéndose hasta llenar mi cráneo con un sonido que no eran exactamente palabras, pero que de alguna manera tenía sentido. «¡Vuelve! ¿Tu lugar está aquí? Nunca debiste irte». Apreté los dientes y me obligué a avanzar. Entonces, más adelante, lo vi. Mi casa. La puerta principal estaba abierta, balanceándose ligeramente con la brisa. Pero algo andaba mal. Las ventanas. Estaban oscuras. No es que las luces estuvieran apagadas. No es que la casa estuviera vacía. Eran vacíos. Fosos de nada. Vacíos, infinitos, absorbentes. Y entonces vi movimiento dentro. Me detuve en seco. Una figura, moviéndose justo al otro lado del umbral, y entonces, saliendo de las sombras, otro yo. No, no solo uno, 3, 4, una docena de figuras, todas con mi cara, todas con la misma sonrisa. Y al unísono susurraron: «Estás en casa». Retrocedí tambaleándome, con la respiración entrecortada. La cabeza me daba vueltas, la visión borrosa. Esto no era real. No podía ser real. Pero las figuras que estaban en mi puerta, las que tenían mi rostro, no se desvanecían como una pesadilla. Estaban esperando. Una de ellas dio un paso adelante. Sus movimientos eran lentos, pausados. Levantó una mano, mi mano, e hizo un gesto hacia la puerta abierta. «Entra», susurró. Las demás me siguieron, sus voces superpuestas, fundiéndose en un coro repugnante. «Entra, entra, entra». Retrocedí, negando con la cabeza. ¿Mi casa? ¿Era ya mi casa? Las paredes parecían latir, la puerta se ensanchaba, como una boca que se abría para tragarme por completo. La oscuridad del interior no era solo ausencia de luz, era algo más, algo vivo. Y entonces oí pasos. Detrás de mí. Giré la cabeza, con el miedo acumulándose en mis entrañas. Lo primero, lo que me había seguido desde el garaje, seguía allí. Nunca se había detenido. Nunca había disminuido la velocidad. Solo esperaba a que me diera cuenta de que no tenía a dónde escapar. Estaba atrapado. Estaba rodeado. Una docena de copias de mí al frente. La pesadilla sonriente y espasmódica detrás. El aire era denso, sofocante. Las voces susurrantes estaban ahora dentro de mi cráneo, reptando por mis pensamientos como insectos. Me temblaban las piernas, mi cuerpo me traicionaba, y entonces las figuras en la puerta dejaron de susurrar. Volvieron la cabeza, todas a la vez, hacia la cosa que estaba detrás de mí, y hablaron. Ni un susurro, ni un murmullo. Hablaron con una sola voz ensordecedora que hizo temblar el suelo bajo mis pies. «No perteneces aquí». La cosa se tambaleó. Por primera vez se movió como si tuviera miedo, y antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, antes de que pudiera siquiera pensar, se abalanzaron sobre ella, no hacia mí, hacia ella. Un movimiento borroso. Mis propios rostros, retorcidos y hambrientos, se abalanzaron sobre ella como una manada de animales hambrientos. Chilló, un sonido que no pertenecía a este mundo. Sus extremidades sufrieron espasmos, su cuerpo convulsionó al ser desgarrada. No me quedé a observar. Corrí. Pasé corriendo junto a ellos, pasé la puerta abierta, pasé la oscuridad interminable dentro de mi casa. Corrí calle abajo, lejos de todo, lejos de mí misma, y lo último que oí, antes de doblar la esquina, fue mi propia voz, riendo. No dejé de correr, ni por un segundo. Me ardían los pulmones, me gritaban las piernas, pero nada importaba. Solo tenía que escapar, lejos de mi casa, lejos de esas cosas, lejos de mí misma. Ni siquiera recuerdo cuánto corrí. Kilómetros, quizá. Lo suficiente para que las farolas se apagaran, para que las casas se confundieran en una neblina vacía. Y entonces, finalmente, me desplomé. Caí de rodillas sobre el frío pavimento, jadeando, con la cabeza dando vueltas. Me dolía el cuerpo. Sentía la piel demasiado tirante, como si algo dentro de mí empujara, se estirara, intentara salir. Y entonces, el mundo se quedó en silencio, sin viento, sin coches a lo lejos, sin el susurro de los árboles.
Nada. Miré hacia arriba. La calle que tenía delante había desaparecido. No estaba vacía, no estaba abandonada. Simplemente había desaparecido, reemplazada por la oscuridad. Un muro de vacío absoluto, extendiéndose por la calle, tragándoselo todo más allá de cierto punto. Aún podía ver las grietas en el pavimento donde comenzaba. Aún veía la señal de la calle, cortada por la mitad por la nada. Y entonces, un paso, detrás de mí, lento, deliberado. Giré la cabeza con el estómago revuelto. La calle de la que acababa de venir también había desaparecido. Estaba atrapado. Y de pie en medio de la calle, a solo unos metros, estaba yo. No era la cosa temblorosa y sonriente de antes. No era una de las docenas de copias que habían intentado arrastrarme dentro de la casa. Esta era diferente. Tranquilo, inmóvil. Y me miraba fijamente. No podía moverme, no podía respirar. Entonces, lentamente, levantó una mano y saludó, no con burla, no con amenaza, solo un gesto, como una despedida. Entonces, sin hacer ruido, giró y se adentró en el vacío. La oscuridad lo envolvió por completo, y en el instante en que desapareció, todo volvió a la normalidad. La calle volvió a la normalidad. Las luces volvieron a la vida. El sonido de la ciudad regresó como un zumbido sordo y distante. Estaba solo. Me puse de pie tambaleándome, con todo el cuerpo temblando. ¿Mi casa seguiría allí? No lo sabía. No me importaba. Me alejé. No era mi casa. No era ningún lugar en particular. Simplemente estaba lejos. Nunca reconstruí la máquina. Nunca intenté averiguar a dónde había enviado las cosas ni qué había regresado. Pero a veces, cuando paso frente a un espejo o me veo reflejado en una ventana, veo algo pequeño, algo casi imperceptible. Por una fracción de segundo, mi reflejo ondea y no deja de sonreír.